Creo que me toca Toca abrir. empezar. Es un poco así en frío, pero bueno, hemos llegado a las 2. Yo voy a intentar resumir casi de memoria algunas de las cuestiones que se han planteado en la mesa, que hemos tenido una mesa sobre seguridad, convivencia y cohesión social en el entorno urbano. Y tengo 5 minutos para explicar un poco cuáles han sido las principales conclusiones. La primera tiene que ver con la propia idea. Una idea es por qué asociamos estos conceptos, y ha habido alguna alusión a si es correcto, es necesario o es conveniente asociar las ideas de convivencia, de seguridad y de cohesión en el mismo núcleo del debate. Lo que sí ha habido es una conclusión bastante evidente, una idea que ha atravesado toda la sesión, que es la idea de la construcción de las sensaciones de inseguridad, de las sensaciones de los propios problemas de convivencia, de la propia problematización, que no es tan natural o no es tan obvia, qué se define como un problema de seguridad, qué se define como un problema de convivencia y qué se define como un problema de dificultades o de problemas de cohesión. En sí mismo es una construcción. Y hemos ido viendo en distintas de las intervenciones que ha habido en la mesa cómo muchas veces esa construcción no coincide con la realidad, no coincide con los datos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, cómo muchas veces la referencia a las políticas que organizan la seguridad y que organizan la convivencia, muchas veces lo que hacen es marcar, definir los límites de lo que puede ser, por ejemplo, tolerable o intolerable, o que definen qué es lo que debe ser una ciudad y cómo debe ser una ciudad o un territorio. Y en la medida que definimos de una manera determinada cómo debe ser, quién debe estar, de qué manera se debe estar en el espacio público, definimos entonces qué son problemas de seguridad, qué son problemas de cohesión, y definimos también las políticas públicas. La mesa ha tenido como dos ejes bastante distintos. Uno, ha habido ese análisis sobre qué entendemos por problemas de seguridad, cómo se construyen, cómo se problematizan. También ha habido por parte de la alcaldesa de Irún, de Cristina Laborda, también un análisis un poco más específico de qué herramientas, de qué políticas y de qué planteamientos se están desarrollando en una ciudad como Irún para dar una respuesta a esas necesidades de la gestión de la seguridad, etcétera. Yo sí que creo que, enlazando la ponencia de Cristina con otra de las ponencias que ha habido, que ha analizado las respuestas comunitarias a los problemas de seguridad, yo creo que la idea que yo me llevaría, y que casi me la escribiría en una camiseta y me la pondría, la ha planteado Anne. Aquí en este congreso hemos hablado muchas veces de que la mejor política social es el empleo, ¿no? Ella ha dicho que la mejor política de seguridad es la inclusión social, ¿no? Y yo creo que eso nos lo podríamos tatuar todos aquí. O sea, cuando pensamos en políticas de seguridad, cuando pensamos en políticas de cohesión y de convivencia, tanto desde la práctica de un ayuntamiento como desde la reflexión de por qué existen estos problemas de seguridad, muchas veces lo que vemos son problemas, en realidad, de falta de inclusión, de falta de oportunidades materiales, de falta de oportunidades de inclusión. Ha salido un tema importante que no estaba y que explica bastantes de las cosas que están ocurriendo en la construcción, ¿no?, de la agenda mediática, de la agenda social y de la agenda política, que es el miedo. Una parte importante de las cuestiones de esa disposición a creer unos mensajes que están construidos mediáticamente, que están construidos políticamente. Ainara nos ha puesto de manera bastante clara cómo el mensaje de la seguridad lo construye un partido muy determinado en el Parlamento Vasco, que es Vox, y que también está sobrerepresentada el tratamiento de la seguridad en los medios de comunicación, cuando problemas que preocupan mucho más a la población no tienen tanto eco en los medios de comunicación. Entonces, ha salido el tema del miedo, la incertidumbre, el miedo, lo ha dicho, que creo, Cristina, el miedo a perder lo poco que tienen de algunas personas es uno de los elementos que más explica, o que mejor explica, la disposición a comprar mensajes que tienen que ver con una preocupación
por la seguridad que no está exactamente ajustada a la realidad. Y luego ha salido otro tema, y que yo es el último que plantearía, que tiene que ver con el perfil de personas a las que más o menos asociamos a la inseguridad. Y el perfil es muy claro, o sea, son chicos, son jóvenes, son inmigrantes y son pobres. Entonces, asociamos, y es una de las cuestiones que ha salido continuamente, la inseguridad a la inmigración, pero estas personas que muchas veces creemos que son las que generan los problemas de seguridad, son más que inmigrantes. O sea, hay un problema de masculinidades malentendidas, hay un problema de cómo abordamos los problemas de la juventud y hay un problema de cómo abordamos los problemas o las situaciones de pobreza. Entonces, son chicos, son jóvenes, son inmigrantes, son pobres, pero solamente cogemos uno de esos datos, es que son inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que han sobrevolado durante la mesa, las que he apuntado. No sé si alguien que ha estado en la mesa quiere levantar la mano y decir, no, el resumen es malo, se ha hablado de otras cosas, pero yo creo que se ha hablado de esas. Muy bien. Bueno, pues en la sesión relacionada con las políticas de vivienda y la cohesión social, la verdad es que se han abordado muchos aspectos muy interesantes para la reflexión, así que os recomiendo a todas y todos los que no habéis estado que veáis el vídeo, ¿no?, a posteriori. Bueno, partiendo de que el diagnóstico es muy claro y muy compartido, ¿no?, y hay muchos elementos ya, ¿no?, que no requieren esa profundización, porque sabemos claramente la problemática que existe, ¿no?, de acceso a la vivienda y de acceso a una vivienda asequible, ¿no? También es bastante conocido, pues, todo un repertorio de medidas posibles, ¿no?, que se pueden aplicar, con el objetivo siempre de ir generando esa red de vivienda social y asequible sobre las bases de que sea vivienda protegida siempre, en distintas modalidades, ¿no? Puede ser vivienda protegida de alquiler social, alquiler asequible, de mercado convertida temporalmente en vivienda protegida, pero siempre esa premisa básica, ¿no?, de mantener la vivienda protegida como medida clave, sobre la base también de potenciar el uso de la vivienda focalizado en la economía del estar, es decir, para desarrollar proyectos de vida por encima de otra serie de usos que se puedan dar. Y también, bueno, con esa idea de incorporar ahí también los nuevos retos que puede haber, ¿no? Hoy en día, como tiene que ver todo el tema de los cuidados, manteniendo en esa visión estratégica que es importante obtener vivienda hoy en el corto plazo, pero que a la vez hay que intentar ir construyendo comunidad a largo plazo, ¿no?, que las políticas de vivienda tienen que ir orientadas hacia ahí. A partir de ahí, bueno, pues se ha desplegado toda una serie de herramientas, ¿no? Javier Buró nos habla de una caja de herramientas diversas, flexibles, que podamos ir articulando en función de ¿no?, la situación de cada territorio, las necesidades de cada momento, pero que en la medida en la que sean lo más diversas posibles, ¿no?, y combinemos medidas, pues vamos a ser capaces de bueno, tener más resiliencia y responder mejor a las necesidades. Hay una serie de herramientas para el largo plazo, que ya son conocidas, ¿no?, desde movilizar vivienda vacía, la compra, la rehabilitación, la redensificación, bueno, distintas medidas en el largo plazo, y también hay una serie de medidas o herramientas más en el corto plazo, pues, por ejemplo, todo el tema de las zonas de mercado tensionado, medidas fiscales, subvenciones, bueno, otra serie de medidas, ¿no?, de las que se ha ido hablando. Dentro de todo este despliegue, ¿no?, de medidas que tiene que haber diversas, también se ha incidido mucho en la diversidad de operadores, ¿no? O sea, en esa idea de generar una infraestructura de vivienda protegida amplia, pero también con un ecosistema de operadores, ¿no?, o proveedores que puedan influir ahí, ¿no? Tanto a nivel de los servicios públicos como explorando fórmulas de colaboración público-privadas, público-sociales con el tercer sector, cooperativas, fundaciones, bueno, hay múltiples elementos ahí, ¿no?, que podemos articular, y se ha insistido mucho a lo largo de toda la sesión en esa búsqueda de innovación, de generación de alianzas, ¿no?, y en esa necesidad de combinar las medidas que se pueden articular desde los sistemas públicos con todo ese potencial de nuevas herramientas o experiencias que pueda haber, ¿no?, con el papel del tercer sector o incluso también del ámbito privado, ¿no? Hemos hablado un poco del modelo vasco, ¿no?, muy, bueno, focalizado desde esa figura, por ejemplo, de Alokabide, que hace toda esa gestión integral de la vivienda pública y del alquiler, y también del modelo de Cataluña, ¿no?, que aporta también otra serie de otro ecosistema diferente con esa mixtura o esa mezcla de actores, ¿no?, también con entidades sociales, fundaciones, promotores públicos, privados, bueno, esa mezcla, ¿no?
Y aquí, en ese sentido, también en Euskadi estamos empezando, ¿no?, también a explorar nuevas fórmulas con ese espacio de trabajo público-social que se ha articulado recientemente, ¿no?, y con otra serie de medidas. Se ha hablado también de que una cosa, hemos hablado mucho de toda esta parte de acceso a la vivienda asequible, pero también es importante tener en cuenta la estabilidad residencial una vez que se accede a la vivienda. Es decir, una vez que se garantiza el acceso a la vivienda, tampoco ya termina todo el proceso, ¿no?, para las personas. Hay muchas personas que enfrentan múltiples barreras, ¿no?, para su inclusión y se requiere también ese acompañamiento también para el mantenimiento de la vivienda, un acompañamiento desde el ámbito de vivienda, pero también enriquecido con acompañamiento social o acompañamiento coordinado e integrado con otros sistemas, ¿no?, en itinerarios mixtos que se puedan desarrollar y también en colaboración con el tercer sector, ¿no? O sea, esa búsqueda de alianzas que ha estado permanentemente presente en la sesión, pues tanto en generar esa red de viviendas como también en todo ese acompañamiento, ¿no?, en los itinerarios vitales de las personas. Y, bueno, por último, no quiero dejar de mencionar también, aunque bueno, tampoco se ha profundizado tanto en ello, pero el tema de la financiación, ¿no?, también ha surgido en un momento dado. Tenemos mucho ese discurso de que la vivienda tiene que convertirse en un pilar clave del sistema, ¿no?, del estado del bienestar y eso requiere también una serie de inversiones y un modelo de financiación propio, ¿no?, como puede tener el modelo sanitario u otros modelos, ¿no? Y eso requiere, bueno, pues, que el mercado de capital público, ¿no?, sea consciente de que hay que hacer inversiones a largo plazo y también en el ámbito privado incidir, ¿no?, bueno, convencer, ¿no?, que las inversiones, aunque sean con menos rentabilidad en el corto plazo, pero con seguridad, con minimización de riesgos, ¿no?, con una estabilidad, igual también puede ser un ámbito de interés, ¿no?, para el sector privado y para ir generando entre todos bueno, pues ese ecosistema, ¿no?, de agentes y esas colaboraciones que permitan dar respuesta al reto de la vivienda. Y básicamente. Muy bien. Bueno, pues yo también, como Sara y como Joseba, os recomiendo ver el vídeo del taller, del panel. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y, bueno, pues yo creo que ahora hemos empezado con una aproximación que nos ha hecho Roberto. Bueno, pues en principio parecía un poco, daba un poco miedo, ¿verdad? Porque, en fin, pues nos ha descrito la realidad, ¿no?, de lo que tenemos. Nos ha descrito un mundo en el que, en lo global, pues bueno, pues tenemos desgarros que generan desconfianza, que hay concentración de la riqueza, que hay xenofobia, que hay desigualdad, que hay cambio climático y, bueno, pues todo esto va generando pues situaciones muy complejas con las que tenemos que lidiar. Pero, bueno, a pesar de esa mirada, que es necesaria también para contextualizar, bueno, finalmente hemos ido bajando a la necesidad de articular, de tejer esos jirones que ese ámbito global nos genera, la necesidad de tejer esos jirones desde la proximidad, desde lo local y la posibilidad que nos da ese ámbito local, ese ámbito de proximidad para tejer, como decía, pues los jirones que nos genera este capitalismo acelerado que estamos viviendo. Y desde ahí, bueno, pues nos daba alguna serie de pistas, ¿no?, de líneas en las que incidir, como son las de cuidar el talento, ese talento, eso que solemos decir nosotros, todos los talentos. Él hablaba del talento local, del migrante, del expatriado, del global, es decir, todos los talentos. La necesidad de referenciar también en personas creativas, personas emprendedoras, empresarios, empresarias sociales. Nos ha llamado la atención sobre la capacidad de incidencia que tenemos también las personas como usuarios y como consumidores. Es decir, cuando hacemos opciones, por ejemplo, de compra, también cómo podemos estar incidiendo también en la marcha sea un poquitín, pero en la marcha del mercado general. Hablaba de la posibilidad de generar fondos de financiación e inversión local, es decir, también nos hacía un llamado, ¿no?, a dónde tenemos nuestros ahorros, ¿no?, si los tenemos, en fin, en un fondo solidario o los tenemos en el fondo que más rentabilidad nos dé, ¿no? Es decir, había una apelación también a la conciencia
individual de cada uno y a la necesidad de crear ecosistemas también locales, de innovación, de transformación, etc. Bueno, después de esta visión global, hemos ido aterrizando y yo creo que bueno, pues ha venido bien porque se ha aterrizado en dos ámbitos locales como son el de Bilbao y el de Donosti, el de San Sebastián, en los que bueno, pues nos han contado algunas de las cosas que están haciendo en el marco del Plan de Empleo y Desarrollo Local y que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Con elementos de proximidad, con elementos de promoción de todos los talentos, con la necesidad de responder a los retos globales que tenemos, el envejecimiento, el tema de las economías circulares, cómo pueden responder también al reto del cambio climático. Es decir, desde dos ciudades, y ahora no me voy a posicionar por ninguna de ellas, Bilbao o San Sebastián, yo creo que las dos están trabajando muy bien en esa línea de aproximar pues, en fin, todas estas herramientas, ¿no? Utilizando las herramientas de los planes de empleo y desarrollo local y poder responder a esta situación para dar cabida a través del empleo a personas que están fuera del ámbito del empleo. Entendiendo que el empleo es una y solo un elemento para la inclusión, importante, pero es solo un elemento. Indudablemente ha salido también en el diálogo en algún momento la importancia de la vivienda, como hoy en día pues, en fin, el empleo es necesario, pero a veces no es suficiente. Una persona del público ponía el ejemplo de una persona que ha encontrado empleo en Donosti y tiene dificultades de acceder a la vivienda en Donosti, con lo cual, bueno, pues, en fin, este es un elemento que yo creo que de manera transversal y, bueno, yo creo que lo estamos atacando, lo estamos abordando, pero, bueno, va cogiendo una importancia, creemos, ¿no? que en fin, pues muy grande y en todos los ámbitos, ¿no? de los que hablamos de la inclusión, ¿no? Siempre nos sale la vivienda, ¿no? También ha salido el tema de ha salido un debatito, porque no hemos tenido mucho tiempo, interesante sobre lo rural, la ciudad, y hay, bueno, pues Roberto nos ha hecho la propuesta de recuperar el concepto aquel de Euskal Hiria, ¿verdad? Aquel concepto de la ciudad vasca, entendiendo que, bueno, pues a veces las diferencias no son tanto cuando estamos en un pueblo o en una capital, sino que dentro de la propia capital a veces podemos estar lejos, ¿no? de los ámbitos de decisión o de los ámbitos laborales, tan lejos como estando en un pueblo, ¿no? Y que, bueno, pero que tenemos una potencialidad importante, somos un país pequeño, somos un país interconexionado, tenemos que trabajar más en la conexión. También ha salido la importancia de la movilidad y de ser capaces, ¿no? de poder conectarnos mejor. Pero bueno, creo que esta propuesta de la Euskal Hiria, pues bueno, nos puede hacer repensar también algunas de las políticas que estamos haciendo. Y luego, Richard, bueno, pues nos ha dado una visión también pues muy interesante desde cómo también aproxima a lo… Ya van entrando aquí los polis malos. Cómo aterriza, ¿no? a lo local, a lo próximo, pero no desde un ayuntamiento, como era Bilbao o Donostia, sino desde una entidad pues, colaboradora, una entidad de economía social que trabaja precisamente pues eso, ¿no? Desde esa perspectiva de la economía social, solidaria y, bueno, y también nos ha contado pues, 3, 4 experiencias que están desarrollando muy interesantes. Una de ellas, el tema de la mesa de inclusión que estamos desarrollando desde el departamento, en colaboración con el departamento y con el Ayuntamiento de Muskiz. Y, bueno, pues cómo eso, ¿no? También desde el ámbito privado, tercer sector, social, pues también, ¿no? Es un elemento necesario pues, para bajar, para aterrizar a lo próximo, a lo local, las actuaciones que tenemos que realizar en este ámbito. Ya me callo porque me están mirando fatal, así que… Pero bueno, os recomiendo de verdad, porque ha sido os recomiendo que veáis el vídeo, pues porque ha sido una mesa, yo creo que interesante, a mí al menos así me la ha parecido. Ya acabo. Pues nos quedamos con esas conclusiones. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Dejamos?
con esa idea de tejer redes para construir territorios más inclusivos. Orain bai, jardunaldi ixteko Mikel Torres. Ahora sí, cerramos la jornada y vamos a ceder la palabra a Mikel Torres. Por favor, cuando pueda. Te toca el paseillo ahora, Mikel. Eso sí que no vas a cerrar, No, no, Dios me libre. Vale, nos quedamos aquí. Bueno, pues eguerdion, guztioi eskerrik asko etortzeagatik eta Buenos días a todos, muchísimas gracias por la participación. agradeciendo sinceramente a todos y a todas las que habéis participado en estas jornadas de inclusión. Pediros disculpas porque no he podido estar en la inauguración y en una parte importante de la mañana. Ha coincidido la tormenta perfecta de pleno de control y un montón de preguntas que nunca había sucedido. No estaba el Lehendakari, con lo cual nos han adelantado las preguntas. Pero bueno, he llegado justamente al debate de Javier, que estaba además en la exposición fantástica que ha hecho y luego que ha hecho de moderador con Xavi, con Leire y con Paul. Así que yo creo que una parte importante de lo que se ha dicho en torno a la vivienda, que es el tema estrella, y yo creo que uno de los temas en los que más tenemos que trabajar coordinadamente, pues yo creo que ha merecido la pena. Y voy a ser muy breve, porque a estas horas no puedo ser de otra forma. Así que gracias a quienes habéis compartido la reflexión, la experiencia y el conocimiento también en estas jornadas, y especialmente vuestro compromiso a todas las instituciones, a todas las entidades sociales, a todo el ámbito académico, a todo el personal técnico y profesional, y especialmente a quienes trabajáis cada día para que las políticas públicas, que a nosotros nos gusta diseñarlas con vosotros y con vosotras, pues lleguen de verdad a la vida de las personas y sobre todo que lleguen bien. Si hay algo que nos deja una jornada como esta, seguramente, o con lo que nos tendríamos que ir, es con una certeza que a nosotros nos gusta que sea siempre compartida, que es la inclusión. No es sencilla para nada y no ocurre tampoco por inercia, sino que la cohesión social y especialmente la justicia social no es el resultado automático del crecimiento económico, sino que tenemos que trabajar todos colectivamente, es una construcción colectiva en que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo de forma coordinada y no de forma aislada. Y el resultado, por supuesto, de las decisiones políticas que tomamos tienen que ser conscientes, tienen que ser sostenidas en el tiempo y especialmente orientadas a un propósito muy claro, que es que nadie quede atrás. Una sociedad no podemos avanzar, o una sociedad moderna y sobre todo una sociedad que queramos ser competitiva, que queramos hacerla con justicia social, no podemos avanzar dejando a una parte de la población nunca atrás. Y esa es la convicción firme que tenemos desde nuestro Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo. Y es que la competitividad y la cohesión social son dos caras de la misma moneda, no son una antagónica a la otra. No puede haber una economía sólida, no puede ser innovadora, no puede ser competitiva si una parte de la sociedad queda sistemáticamente al margen de las oportunidades, del empleo o del bienestar compartido. Y por eso defendemos una idea muy clara, o creo yo que teníamos que defenderla, y así espero que también ustedes la vean. Y es que la economía y el empleo deben estar siempre orientadas a mejorar la vida de las personas. Y el crecimiento solo tiene sentido si revierte en una mejora concreta, tangible y sentida en el día a día para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Y desde esa convicción es de la que desarrollamos todas nuestras políticas a diario. Para nosotros, el empleo, sobre todo el empleo inclusivo y de calidad, no es un elemento que sea accesorio. Es el paradigma desde el que trabajamos y del que orientamos gran parte de todas nuestras políticas. Y para eso, por supuesto, que queremos el mejor modelo de inclusión posible, el mejor modelo de inclusión social. Un modelo que no se limite solamente a proteger ante la vulnerabilidad, que es muy importante, sino que sea capaz de ofrecer especialmente oportunidades reales para mejorar las condiciones de vida y acceder a un empleo digno que permita desarrollar un proyecto de vida con mayor autonomía. Y ese es el compromiso que tiene también la traducción normativa. No vale nada que no se traduzca en leyes, que no se aprueben en el Parlamento y se pongan en el día a día para trabajar conjuntamente. La Ley del Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión y nuestra Ley de Empleo reconocen derechos que son fundamentales. El derecho al empleo, el derecho a la inclusión social y laboral y el acceso a las políticas activas de empleo. Pero sobre todo también expresan una gran convicción sobre todo política, que es el compromiso público de no limitarse única y exclusivamente a proteger, sino también a actuar conjuntamente y en coordinación con otras administraciones y sobre todo acompañándola también con las entidades sociales. El poder acompañar, el poder activar oportunidades y el generar las condiciones necesarias para que cada persona pueda avanzar en su propio itinerario de inclusión es la línea que nos marca nuestro trabajo en el día a día. Y hoy habéis hablado aquí de territorios inclusivos, de políticas conectadas, de alianzas y sobre todo de la gran complejidad que tiene muchas veces para coordinarnos. La inclusión no se construye desde una única política ni desde una sola institución. Se construye cooperando, sobre todo, especialmente escuchando, compartiendo responsabilidades y entendiendo que la cohesión social se juega también en los barrios, en los municipios y en la vida cotidiana de las personas. Y como sociedad democrática y justa, que creo que lo somos,
No podemos normalizar que una parte importante de la ciudadanía quede permanentemente excluida de ese bienestar compartido. Mantener la inclusión en el centro de la agenda pública no solo ya una obligación ética, sino es también una decisión estratégica. Estratégica para fortalecer nuestra convivencia, fortalecer especialmente nuestra democracia y fortalecer nuestro futuro como país. Si algo de esto hemos conseguido, pues seguramente en estas jornadas ahora nos toca todo lo que habéis compartido aquí, bajarlo a tierra, organizarlo, sintetizarlo y especialmente incorporarlo a las políticas públicas, pero no nos corresponde solo a nosotros hacerlo, sino nos corresponde hacerlo con todos vosotros y con todas vosotras. Así que en eso estamos trabajando, estáis invitados a hacerlo, muchas veces nos equivocaremos, os pediremos perdón, pero os puedo decir que generalmente en política no estamos para dar problemas, sino para intentar solucionarlos. Eskerrik asko.